Esta es la legislación anterior a la que quiere volver Pedro Sánchez, y esto es ir contra el espíritu de la ley solo sí es sí, que con la legislación anterior una mujer parece que tenía que cerrar las piernas fuertes y llegar a un juzgado, a una comisaría, con heridas, porque si no los jueces consideran que si no se ha resistido no ha sido violada. Hombre, a ver, siendo jurídicamente técnico preciso, la violación se define como la agresión sexual, como agresión sexual con penetración. La agresión sexual es el acto sexual no consentido con violencia o intimidación. ¿Vale? Entonces, siendo técnicos, efectivamente, para que sea una violación tiene que existir el uso de la fuerza. Claro, el uso de la fuerza se hace para vencer una resistencia. La resistencia tiene que amanecer de algún sitio. Si no, ¿vale? Y si no, pues sería abuso sexual. De manera coloquial, ¿vale? Llamamos violación a cualquier acto sexual no consentido con penetración, independientemente de la presencia o no de violencia. ¿Vale? Lo que pasa es que juegan con ese equívoco, ¿no? De que no es violación, bueno, pero normalmente este tipo de cosas son abusos sexuales con penetración. Eh, buenas, Vindicaras, bienvenido. ¿Sabes? O sea, diciendo que tienen que cerrar las piernas. No. O sea, lo que pasa es que entonces, como se llama abuso sexual, pues ya no les gusta. Lo que pasa es que, bueno, tú dices, vale, entonces lo que quieren es un cambio de nombre. Entonces, claro, ahora estamos con lo que comentaba la semana pasada, que quieren volver, o sea, bueno, quieren volver, que quieren hacer que todo se llame violación y tengamos esa agresión sexual y tengamos la agresión sexual con violencia y la agresión sexual sin violencia, de forma que tengamos violaciones con violencia y violaciones sin violencia. ¿Vale? Si hay penetración, ¿vale? Existirían las violaciones sin violencia. Eso es lo que salieron a decir millones de mujeres en este país después de la sentencia de la Manada, cuando un señor con toga se atrevió a decir que apreciaba jolgorio y placer en una muchacha que fue violada por un grupo de energúmenos. Y esto es lo que implicaría que el Partido Socialista pactara esto con el Partido Popular. Creo que es un poco arrogante decir, o aceptas lo que digo yo, o esto va a salir sí o sí, porque lo tengo pactado con... A falta de saber el texto concreto, eh, en lo que cuando dices en realidad es lo mismo de antes, ¿qué dos cosas estás comparando? Ah, vale, ya entiendo. Lo nuevo que quieren hacer con lo que teníamos antes de la ley del suelo sí es sí. Sí. A falta de conocer el texto concreto para ver exactamente qué es lo que van a hacer, básicamente lo que se entiende o lo que se extrae de las propuestas o de la propuesta del PSOE, de lo que se sabe de la propuesta del PSOE, es que básicamente van a volver a las penas de antes, solo que a lo que antes era abuso sexual lo van a llamar agresión sexual sin violencia, mayormente. Sí, y ahora exactamente, ahora va a ser el mismo delito, pero con distinta pena en función de si hay violencia o no, que es como si fueran como si fueran distintos delitos. O sea, a efectos prácticos va a funcionar igual. Lo que pasa es que ya en el momento en que tienen distinta pena, ya les puede fastidiar un poco el truquillo estadístico de meterlo todo en el mismo saco, ¿sabes? Porque entonces ya sé que se podrá hacer una estadística de agresión sexual sin violencia con penetración y agresión sexual con violencia con penetración y tenerlos por separado, porque estarán condenados por distinto sitio. Por distinta pena, ya les fastidia todo la trampilla estadística que es lo que lo que quieren hacer realmente. Feijóo. Creo que eso no es leal en el marco de un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hace un mes Pedro Sánchez se sentía públicamente orgulloso de esta ley. Decía que le encantaba. Lo que ha pasado lo has explicado tú aquí muy bien. Hay medios de comunicación que tienen un contador. Lo que ha ocurrido es presión de la derecha mediática. Y un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la presión mediática de la derecha y de la ultraderecha. Presión mediática de la derecha a ultraderecha, como no sé, como Manuela Carmena, Rita Maestre, eh, no sé qué otros de la izquierda han salido, pero ¿sabes? Me han salido un buen puñado. Eso es los medios de derecha y ultraderecha, ¿sabes? Se han quedado solos y les está criticando todo Dios. En fin, pero No es verdad que la ley solo sí es y rebaje las penas.
tengo que pararlo, ¿vale? Hay que dejar que esa idea fluya. No, no es verdad que baje las penas. Eso, esos son los padres, ¿no? Las rebajas de las penas son los padres. Lo que ocurre es que hay muchos jueces que no aplican los agravantes. Hay un agravante de parentesco, Esto es lo, bueno, jueces que no aplican los agravantes. que implica que de repente un juez, si resulta que el agresor es su pareja o su expareja, no aplica ese agravante de parentesco. Vamos a ver, el agravante de parentesco se ha aplicado de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que con vuestra nueva ley habéis metido una pequeña tontería, ¿vale? En el 180.4, si mi memoria no me falla, ¿vale? Creo que es este, sí. Bueno, este es el artículo 14, es el error vencible, que es el agravante de género especial, ¿vale? Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté... tararara, ¿sabes? Que es que habría que aplicarle este agravante, ¿sabes? Pero hombre, ¿cómo no lo van a aplicar? Hay un agravante de superioridad que muchos jueces no aplican, lo va a entender todo el mundo. Claro, aquí yo pensaba que se refería a aquel asunto que decía al principio Vicky Rosell, que era de un padre, un padrastro a una hija y tal, que no le aplicaban agravante de superioridad más que nada porque ese padrastro estaba básicamente ausente, tenían cero relación entre ellos, ¿vale? Prácticamente cero relación paterno-filial, entonces claro, no existía esa relación de superioridad, pero no. Buenas, Mandaloriano, bienvenido. Pues estamos aquí criticando la reacción de Pablo Iglesias a a la propuesta de cambio del peso de la ley del solo sí es sí, básicamente. Seguro que hay papás y mamás de niñas adolescentes escuchando la SER. Si un profesor obliga a una niña de 15 años a practicarle una felación y un juez no aplica el agravante de superioridad, ese juez está actuando contra el derecho. Claro, aquí esto de que cuando un profesor obliga a una alumna a practicar una felación, se da la circunstancia de que, mira, pero ¿qué tiene que ver la resolución anterior con la rebaja de la pena? Nada. Lo de la resolución anterior era por lo del consentimiento. Sí, está mirando la perdiz. A ver, la cuestión es que esto que ha comentado, un poco que mira tú por dónde he estado buscando otros casos así parecidos al del Foster's Hollywood, y mira tú por dónde me he ido a encontrar un caso que es justo como acaba de decir ahora, salvo que la chica no era menor de edad, ¿vale? Y es de 2007. Y digo, me parece que se ha liado con los años, ¿vale? Y es este otro caso, ¿vale? Que es de un profesor que fue acusado de abusar sexualmente de una alumna, pero esto es un profesor universitario, ¿vale? La alumna en cuestión tenía 19 años, ¿vale? Si he leído bien, creo que eran 19. Ah, ah, 22, perdón, 22 años de edad, ¿vale? Y que le pasa lo mismo que en el caso anterior, que lo consideran que las relaciones sexuales ocurrieron, o sea, el profesor lo niega, ¿vale? Igual que antes, el profesor niega que hubiera relaciones. Pero nada, pasando. Basándose en el testimonio de la denunciante, consideran que hubo relaciones sexuales, que estas fueron no consentidas, ¿vale? Pero que el profesor no tuvo manera de saberlo. Ahora vemos el caso. Y entonces, en la audiencia provincial, condenan. Joder, lo había dejado justo y lo he movido. Eh, Aquí. Dice. La sala acuerda, ¿vale? Este es el fallo de la audiencia provincial. Dice que debemos absolver y absolvemos a José Augusto, bueno, que es el nombre ficticio del profesor denunciado del delito de abuso sexual de que venía siendo acusado, que debemos condenar a José Augusto a indemnizar a Agueda, que Agueda sería el nombre ficticio de la chica, en la cantidad de 12.000 euros más intereses legales, declarando oficio a las cosas procesales derivadas de la acción penal. Vale, ¿y dónde está? ¿En dónde, en dónde estaba el artículo 14? Aquí.
El fallo de la sentencia absuelve al acusado del delito de abuso sexual al concurrir error vencible del artículo 14.1 sobre elemento típico de falta de consentimiento que exige el artículo 181 y 182.1 del Código Penal y no estar tipificada la comisión por imprudencia. No obstante lo cual, se considera el acusado a indemnizar a la víctima en la cantidad de 12.000 euros más intereses legales por los daños morales a tenor de lo establecido en el artículo bla 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 bla. Pues será Águeda con acento en la A, con la tilde en la A, pero aquí está sin tilde. Bueno, a lo mejor como es mayúscula se la han comido, vale, Águeda. ¿Vale? Esto es lo que yo estaba comentando. O sea, error vencible del artículo 14.1, pero queda suelto al no estar tipificada la comisión por imprudencia, ¿vale? Que es un poco lo que estaba comentando, ¿vale? El artículo 14 lo vamos a ver muy rápido, ¿vale? Vale, lo pone aquí. Este es el error invencible. Dice, si el error atendidas a las circunstancias del hecho y las personas del autor fuera vencible, la infracción será castigada en su caso, ¿vale? Como imprudente, ¿vale? Pero como no existe la modalidad imprudente, ¿vale? Pues no se puede castigar, no hay delito, se absuelve. No obstante, como quedó probada la relación sexual sin consentimiento y debido a ello la chica desarrolló un síndrome de estrés postraumático, siguen siendo daños, ¿vale? Y por tanto se considera que el acusado debe indemnizar a bueno, aquí la llaman víctima, por 12.000 euros. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque los delitos de lesiones no requieren dolo. Los delitos de lesiones sí son imprudentes, ¿vale? Entonces, como eso, por eso sí se le puede entrar, pues ahí le meten 12.000 euros de indemnización. Bueno, comenta el Mandaloriano que volver a la legislación anterior quizás sea un golpe a la ministra. Sí, lo es. El problema con las acusaciones falsas es lo que dijo Andrea Guazzi, y a una mentirosa tiene que caerle la pena de lo que ella acusa. Pues sí, sí. La verdad es que las acusaciones falsas, las acusaciones falsas están muy poco penadas, pero muy poco penadas y habría que mirar de repasar esas penas. Vale, ahora vamos a contar brevemente este caso, ¿vale? El relato, este es el relato de hechos probados que viene por aquí. El relato de hechos probados de la audiencia provincial. Entonces, comenta que, bueno, un día, a ver, ¿dónde está aquí las...? ¿Vale? Dice que se citaron para verse un día 25 de mayo a eso de las 6 de la tarde. Ese día, tal como ya han acordado, acudió Águeda al despacho del acusado, que está situado junto a otros despachos de profesores, compartiendo pasillo del acceso, donde acuden con frecuencia los alumnos para consultar dudas, tutorías, etc. En ese momento, la profesora Fátima se encontraba en uno de los despachos próximos y varios alumnos hacían turno de espera en el pasillo. ¿Vale? O sea, es importante darse cuenta de que cuando ella va a ver al profesor a su despacho, en el pasillo, ¿vale? Hay muchos alumnos esperando en fila para entrar a una revisión de un examen. Vale, él entra, él cierra la puerta, ¿vale? Y le pone cerrojo, ¿vale? Le pide que le abrace, le dice, me gustas mucho, ayer me hice 2 pajas pensando en ti. El acusado le introdujo la lengua en la boca, le levantó la camiseta, el sujetador, llevándose uno de los pechos a la boca y chupando el pezón, efectuando asimismo tocamientos en las zonas, ¿vale? Le bajó los pantalones, le preguntó si era virgen y ella le dijo que sí, bueno, y le preguntó si le había hecho alguna vez y ella le dice que no. Bueno, intentó penetrarla analmente sin llegar a conseguirlo, le preguntó si le hacía daño y ella le contestó que sí. A continuación el acusado le cogió la mano y le puso a hacer movimientos masturbatorios. Luego imagino que la puso de rodillas y le indicó cómo tenía que hacer una felación, ¿vale? Y le hizo así una felación. Cuando llegó al orgasmo se sacó el pene de la boca, recogió el semen en una mano, sacando a continuación un pañuelo de un cajón para limpiarse. Le ofreció a Águeda un zumo, él se fue al baño para limpiarse, volvió, le preguntó si ella sentía vergüenza, ella le dijo que sí, bueno, dijo que esto es normal, que esto es entre un hombre y una mujer y tal, y bueno, y luego pues se separaron y tal. Águeda presenta una importante deficiencia visual congénita, del 66%,
No presenta alteraciones en el curso ni en el contenido del pensamiento. Presenta rasgos caracterológicos de tipo introvertido, tendencia al aislamiento, si bien todo ello dentro de los límites de la normalidad, con importante inmadurez afectiva y ausencia de conocimientos de tipo sexual. Con posterioridad a los hechos, no presenta ningún signo de lesión y conservaba íntegro el himen. El acusado no pudo representarse, bla, bla, bla. Y bueno, que luego dice, el acusado no pudo representarse durante el acto sexual, no pudo representarse que durante el acto sexual Águeda estaba sufriendo una situación de bloqueo psíquico que le imposibilitaba para procesar o reaccionar oponiéndose conforme a su foro interno frente a los actos de contenido sexual que le llevaron en todo momento. A consecuencia de los hechos, Águeda padeció un trastorno de estrés postraumático que precisó tratamiento psicológico y ansiolíticos para su curación. Vamos, que la chica dijo que había quedado paralizada en un estado catatónico y que no pudo expresar su negativa de esto y tal. Bueno, en el recurso, el Tribunal Supremo acaba absolviendo de todo al profesor. ¿Y por qué? Aquí hay un rollo de jurisprudencia y tal. Vale. Entonces, a ver, dónde empieza el tema? Dice, el Tribunal Acuo, o sea, el de la Audiencia Provincial, señala como prueba de cargo la declaración de la víctima, que la propia sentencia considera que, a primera vista, podría resultar inexplicable, ilógica o incluso podríamos convenir que choca con los postulados de la experiencia. Y en el mismo sentido hace mención a las serias dudas que en un principio ofrecía la declaración de la víctima al no permitir a priori una explicación saludable de su falta de reacción ante una relación sexual que afirma no quería e inconsentida, remachando que en un principio resultaba inexplicable que no habiendo mediado fuerza, intimidación, coacción o amenaza por parte del agresor, ella tampoco se opusiera verbalmente a las proposiciones y actos sexuales de los que fue sujeto pasivo, o que habiendo otras personas en el pasillo de la universidad no gritase o solicitase auxilio, que no demostrase su negativa mediante actos físicos concluyentes o que no presentase ningún tipo de lesión. Esta insólita e inexplicable versión de la víctima queda, sin embargo, admitida como cierta por el Tribunal de Instancia, en función de las pruebas periciales practicadas sobre el bloqueo psíquico de la joven, que en ese momento fue incapaz de asumir, procesar mentalmente o reaccionar conforme a su foro interno. O sea, a pesar de esto, en la audiencia provincial dan por bueno la declaración de ella y que las relaciones sexuales ocurrieron y que fueron no consentidas. Así aquí no tratamos en este momento que si hubo o no el bloqueo psíquico que impediría a la víctima mostrar o manifestar de alguna manera con la que en realidad no consentía los actos sexuales que se relatan en el factum. Aquí de lo que se trata es de verificar si existe prueba de cargo de que existieron tales actos sexuales y, siendo la declaración de la denunciante la única prueba al respecto, que esa declaración debe ser examinada en toda su integridad o por el contrario, dicha prueba adolece de circunstancias que no permitan excluir toda duda razonable. Vale. Vale, bien, esto es la jurisprudencia. Eh, vale, dice, la joven denunciante se apresuró con él al día siguiente a denunciar, bueno, que tardó unos días en denunciar, bueno, eso es un poco lo de menos, bueno, que no estaba el INEM, vale, el INEM desgarrado. Dice, otro factor que alimenta la duda aparece en la contradicción en que incurre la denunciante cuando al relatar el estado de bloqueo que dice sufrido, declara que le impedía hablar para expresar la disconformidad que en su fuero interno sentía. Pero lo cierto es que la misma joven expone, por ejemplo, que cuando el acusado trataba de sodomizarla, ella le decía que le hacía daño y que asimismo contestaba a las preguntas que aquel le hacía. O sea, estaba en un estado catatónico que le impedía hablar, pero estaba respondiendo a las preguntas que le hacía el acusado. No, no encaja mucho. Los extremos que han quedado consignados alimentan la duda sobre la fiabilidad de los hechos denunciados y la credibilidad de quien denuncia sobre la realidad de los mismos. Pero es que, como ya hemos dicho, la declaración incriminatoria de la víctima está debidamente corroborada por datos objetivos externos que refuercen las manifestaciones de aquella. En nuestro caso, la sentencia señala la situación psicológica que presenta la víctima después de los hechos, que precisó tratamiento psicológico y ansiolíticos para su curación. ¿Vale? Bueno, entonces dice, en relación con el segundo, la situación psicológica que presenta la víctima después de los hechos puede haber sido provocada, por supuesto, por el abuso sexual, pero también puede ser generado por otras causas igualmente plausibles, como el pesar o el remordimiento por la realización de unas prácticas sexuales consentidas que quiebran los principios o valores éticos o religiosos de la persona, ocasionando un estado de remordimiento más o menos grave y profundo, o incluso como consecuencia de una reacción de frustración y vergüenza ante un eventual desaire por parte de quien se desea de una relación, dicho sea con todos los respetos de la persona, pero que esta sala no puede soslayar en el seno de su responsabilidad. ¿Sabes? El profesor tenía 65 años, creo, o así. ¿Vale? Así,
Vale, así pues, bueno, visto que no hay ninguna otra evidencia, que las pruebas periciales descartan lesiones, que el himen está intacto, bla, 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 eh, entonces, que un hecho sea verosímil no significa que sea cierto y demostrado, por lo que debemos concluir declarando la insuficiencia de prueba de cargo tanto sobre la falta de consentimiento como sobre la existencia de un trastorno psíquico transitorio que hubiera impedido. Por lo tanto, hay lugar al recurso de casación y absuelven al acusado de todos los costes, incluida la indemnización. Pero fijaos, pero bueno, aún así, en la audiencia provincial, o sea, en un relato tan que digamos está tan lleno de dudas como es en este caso, aún así consideraron probado que había relación sexual y que no fue consentida, ¿vale? Y simplemente, pues que como no hubo nada, no hubo ningún gesto de negativa ni desaprobación, todo esto, la declaración de ella, ¿eh? Esto se saca de la declaración de ella, la declaración de él, nada. La declaración de él es que no hubo relaciones sexuales. Todo esto de la declaración de ella, que dice que se sumió en un estado de parálisis que no le permitió exteriorizar esa negativa, ¿vale? Pues acabamos en error vencible, ¿vale? Y por tanto se absuelve. ¿Vale? Pero esto del error vencible puede ocurrir perfectamente con la legislación actual, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la evaluación del consentimiento.